Bien, ante todo, muy buenos días. Reciban el saludo de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho San Marcos, hoy para una sesión más del curso Taller de Herramientas de Investigación Científica. Bien, la clase de hoy tiene como título analizar el proceso de decisión político-penal. Como un ejemplo de imputación objetiva puede ser el caso Ana Estrada, y entre otros temas que ustedes van a traer, que es parte de su investigación, ¿no? Y básicamente un repaso de lo que hicimos la clase anterior sobre ciencia, investigación, el método científico y el tema de la inducción en la investigación científica. En primer lugar, la presentación de un proyecto de tesis, ¿no?, dentro de nuestra unidad de posgrado de San Marcos exige dos propuestas, ¿no? La primera es un criterio unificado en dar una respuesta a un problema jurídico. Por suerte, este problema jurídico nace a partir de una contradicción entre posiciones jurídicas, por ejemplo, sobre el error culturalmente condicionado, donde algunos consideran que es un error que se presenta a nivel de la culpabilidad, artículo 15 del Código Penal, y otros plantean, como el profesor Hurtado, ¿no?, que es un caso de inimputabilidad, ¿no? En ambos puntos, la diferencia no es baladí, ¿no? Porque en el primer caso, ¿no?, si fuera un problema de culpabilidad, habrá siempre una resarción civil, ¿no? O sea, de acuerdo al Código Civil, la aplicación del 1969, 1970, 1971 y 1972, que sería el daño, lucro cesante o emergente, ¿no?, sobre la víctima. Pero los que seguimos la tesis que es un problema de inimputabilidad, o sea que no hay un caso de culpabilidad, tomando en cuenta los últimos avances de la ciencia de la dogmática penal, no alcanzaría grados de tipicidad. Por lo tanto, la conducta sería totalmente atípica y como consecuencia de ello no habría reparación civil. Otros de los problemas planteados también, ¿no?, y que hoy vamos a escuchar, un problema que tiene dos aspectos, ¿no?, aspecto sociológico y aspecto social, más que jurídico, la eutanasia, ¿no?, el famoso artículo 112 del Código Penal peruano, ¿no? Se presentó hace poco en el caso de una ciudadana que solicitaba, pedía, exigía, ¿no?, que se le ponga fin a su vida por padecer una enfermedad incurable. Por ejemplo, ese es un problema jurídico, un problema social, un problema ético, ¿no?, que tiene que ser resuelto por la legislación o por el control difuso, como se plantea algunos, o como el contrapeso por parte del Congreso para que de pronto puedan sacar una ley, ¿no?, que facilite estos actos, ¿no? Ese es un problema jurídico, ¿no? Entonces, como problema científico, el problema en sí tiene que estar bien planteado. Y quizás este sea uno de los objetivos que este curso reclama, ¿no? Salir de este curso con el problema bien planteado. Claro, alguien me dirá, y esto suele suceder, ¿no?, al menos me ha pasado a mí con algunos compañeros cuando hicimos el posgrado, ¿no?, tanto en pregrado como maestría y doctoral, muchas veces se cambia el proyecto. Muchas veces entramos a una madurez científica y decimos, no, mejor hago otro proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, la unidad de posgrado te va a exigir un proyecto final cuando usted ya culmine sus 2 años de investigación. Y muchas veces en la práctica, yo he visto compañeros que han cambiado su proyecto, ¿no? Faltando 3, 4 meses, se han
inducido o seducido de pronto por otro problema procesal o sustantivo o de política criminal. Entonces alguien dirá, entonces ¿para qué sirvieron los 4 cursos de metodología, tanto en doctoral como en maestría? Sí sirvieron, ¿sabe por qué? Porque aún usted cambie su proyecto, no es lo ideal, ¿eh? O sea, el ideal no es ese, ¿no? Pero aún usted cambie su proyecto, le va a servir el método. Pero no es el ideal, ¿no? El ideal es mantener el proyecto. Este es importante porque será otra clase de justificación, ya no va a ser la misma, y será un planteamiento distinto porque no va a ser el mismo. Entonces, un problema jurídico, social o de política criminal tiene como consecuencia la delimitación primero del problema. Subrayen, ¿no? Delimitación del problema, ¿no? Porque el problema no puede ser muy abierto, porque si no, nunca van a terminar de investigar. Jamás, no van a terminar de investigar, ¿no? Y esto tenemos nosotros los profesores de metodología y los que somos asesores de tesis, mucha responsabilidad. De verdad que sí, ¿no? Porque lo primero que tenemos que corregir es eso, ¿no? O sea, que el problema sea muy abierto, no sea delimitado y que no esté en función del título de la investigación, ¿no? Porque el título de la investigación ya dice mucho del problema. Como dije en la primera clase, si el título se vincula al problema, es fácil investigar, ¿no? Sea sustantivo, social o de política criminal. Otro de los factores importantes de delimitar el problema es el índice, el marco teórico. Anoten, el índice y el marco teórico, ¿no? En donde el alumno comienza a trabajar su marco teórico, ¿no? Que es también hasta donde vamos a exigir nosotros en el curso, ¿no? Su marco teórico, por lo menos del primer capítulo, ¿no? A manera de ensayo o quizás ya a manera del desarrollo de su proyecto de tesis, ¿no? El marco teórico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nace el marco teórico? ¿De dónde lo saco? ¿Dónde o cómo lo construyo? 3. 1. Contrastando materiales vinculados al problema. Ejemplo, hay un alumno, no está presente, que en la primera clase nos habló que estaba trabajando el tema del dolo, ¿no? O algo así, ¿no? Del dolo, ¿no? Algo así. Me pareció interesante el tema y evidentemente para ver su marco teórico o para trabajar un marco teórico del dolo, tengo que trabajar primero con quiénes, con qué autores. Primera nota, comenzamos con 19 y vamos a ir bajando. A ver, al azar dame un apellido. ¿Fuerte? La pregunta es, ¿con qué autores debemos empezar nosotros? Doctor. ¿Con autores extranjeros? Al contrario, con autores nacionales. ¿Ya? Esa es la primera recomendación. Marco teórico con autores nacionales. ¿No? Nacionales, ¿no? Y luego ir a los autores extranjeros, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos cuando tomamos examen de grado y de pronto el alumno por querer acomodarse, y vuelvo y repito, este es un error de nosotros los profesores de asesoramiento de tesis, es que después de 20 páginas recién citan a un peruano, cuando lo primero es buscar nuestra realidad nacional, ¿no? ¿Cuántos han leído la ley importada de Hurtado Pozo? La ley importada de Hurtado Pozo. ¿Cuántos han leído? Bueno, es una tarea también. Delegada, le envío por favor el digital de la ley importada de Hurtado Pozo, me lo hace recordar, ¿no? Donde Hurtado, pues, comentando la ley helvética, el Código Penal del 24, ¿no? Hace una crítica, ¿no? La copia casi textual del Código Penal helvético para el 24 y casi la copia textual del Código Penal peruano del 91, que fue el proyecto del 89, del Código Penal español y del Código Penal colombiano y del Código Penal ecuatoriano, ¿no? Hemos copiado casi textualmente muchos artículos, ¿no? Por ejemplo, la famosa Casa Vitara, ¿no?
o los famosos delitos económicos, ¿no? Entre el fraude, por ejemplo, en la competencia leal y desleal, ¿no? Que dista mucho o de pronto se centra en lo que es el delito de estafa, ¿no? Claro que ahora eso ya está resuelto, ¿no? Por la jurisprudencia y los trabajos de investigación, pero cuando se dio el Código del 91 había muchos problemas para identificar qué cosa era un delito económico y qué cosa era un fraude o un delito de estafa, ¿no? Era un gran problema el año 91, 92, 93, ¿no? Y por ejemplo, entender lo que es el hurto o el robo se agravaba en casa habitada. ¿Qué entendíamos por casa habitada, no? Nadie se había escrito a nivel nacional qué cosa era la casa habitada, pero habíamos transcrito un artículo de delito contra el patrimonio del Código Penal colombiano que decía: el hurto o el robo se agrava en casa habitada. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es casa habitada? ¿Qué entendemos por casa habitada? A ver, levante la mano, primer 18. ¿Quién? ¿Usted? Un departamento, puede ser un domicilio donde no me caracteriza. ¿Ya? ¿Usted? Puede ser aquel lugar, ¿no? Donde que las personas ejercen la posesión de manera fáctica, sea de manera inmediata, la posesión de manera inmediata. ¿Debo entender inmediata que estén presentes en el momento del evento o no? No, basta con que viva ahí. Por Perfecto. ejemplo, cuando se va al lugar, se va a su trabajo, lógico que la persona no va a estar Perfecto. ahí, pero va a estar sus propiedades, sus cosas, ¿no? La casa, la famosa casa de playa, ¿cierto? Claro. Ya. Apellido, Carpio. Cárdenas 18. Carpio. Carpio 18. Pero ahora ya la pregunta le hago para ratificar el 18 o para bajarle. ¿De dónde usted sacó el concepto? El Código Civil, ¿dónde la posesión? No. El Código Civil no habla sobre casa habitada. No. No, perdón, el concepto que usted da es correcto. Pero ¿de dónde sacó usted el concepto? Bueno, como le repito, doctor, es de la realidad que se vive, por doctor, ¿no? De la realidad y Claro, pero la realidad que se vive, como usted muy bien lo dice, en materia penal tiene que estar tipificado, o por lo menos tiene que ser interpretado con las leyes antecedentes de ese artículo. ya le entendí la pregunta. Claro. O sea, ¿se entiende eso o el legislador ha querido... No, pero el legislador no ha colocado lo que usted dice, por si acaso. El legislador lo único que ha sido muy concreto es: se agrava el hurto en casa habitada, se agrava el robo agravado en casa habitada. Pero usted da una descripción que me parece correcta. Yo le pregunto, ¿de dónde sacó usted esa descripción? como le repito, doctor, básicamente... Lo que pasa es que usted lo ha leído seguramente en un libro, ¿no? Bramonaria, ¿no? Hurtado, Roy, lo ha leído y usted se acuerda. Pero la pregunta es, esa es una definición de pronto normativa porque te permite hacer una interpretación del Código Penal cuando no está determinado los elementos concretos para poder ir a una ley civil o extrapenal o ir al antecedente legislativo. Coloque antecedente legislativo o antecedente primero legislativo o el antecedente histórico. Y eso lo encontramos en el Código Penal colombiano, ¿no? El legislador hizo una copia textual. El Código Penal colombiano es un poco más claro, ¿no? Dice: por casa habitada se debe entender el lugar o morada, aunque circunstancialmente no esté presente en el momento del evento, como dice, ¿cuál te pidió? Carpio, pero esté hecho para habitar. Vamos a suponer que uno de nosotros se va de vacaciones de pronto a Chile y deja la casa, ¿no? Y a la semana ingresan y se llevan todo. No porque no estuvimos presentes, no se dio la agravante, ¿no? Pero eso lo sabemos ahora. Pero el 90, el 91, cuando se da el código, habían vacíos. Y muchos decían, inclusive jurisprudencia decía, no se da el agravante porque no estuvo presente la persona de la posesión del inmueble o los dueños del inmueble. No estuvieron, por lo tanto no se dio el agravante, ¿no? Eso pasó en muchos de los casos, ¿no?, en que se perpetraban delitos contra el patrimonio, ¿no? Y muchas jurisprudencias salieron de esa naturaleza. Entonces la interpretación que dimos nosotros, yo recuerdo en San Marcos, esa época, 91, nosotros recién salíamos de la universidad, pero formábamos parte del grupo científico del profesor Prado Saldarriaga, mi maestro Prado,
Y yo me recuerdo una noche, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, Víctor nos trajo como 10 libros, así, proyectos y códigos. Y nos dijo, nadie sale de acá hasta que no encuentren el concepto de casa habitada. Porque ese es un problema que tenemos en la jurisprudencia. Nunca lo encontramos. Nunca lo encontramos. ¿Y saben dónde estaba? En el Código Penal colombiano. De ahí lo habíamos copiado. El concepto. Entonces, qué importante es el índice del marco teórico. Como les digo, si usted está trabajando un tema de dogmática, o procesal, o política criminal, o política social, tiene que coger todos los libros, primero nacionales y extranjeros, que tratan sobre el tema. Y de acuerdo a su problema, comenzar a trabajar su marco teórico. Por ejemplo, hemos visto nosotros, y voy a invitar a un alumno, ya hablé con él, y me gusta mucho su disponibilidad, ¿no? Y creo que se los comenté y iré muy orgulloso de lo que le pasó por un mal asesoramiento. Doctora, qué bien que llegó. Sí, no se preocupe, le esperaremos siempre. No lo ayudaron en lo que fue su proyecto de tesis. No lo ayudaron. Y 2 veces lo tuvimos que jalar. 2 veces. Y la tercera vez, última, ya no puede sustentar esa tesis acá. Puede sustentarla en otra universidad. Entonces, me han nombrado su asesor y estamos trabajando otra tesis. Y ahora sí la ha trabajado muy bien. Problema, identificación. Y lo voy a invitar por la mitad del curso para que él le cuente su experiencia. Y en eso nos sirve a todos. A mí inclusive me sirve mucho, ¿no? De no caer en esa problemática. Entonces queda claro que el marco teórico, o sea, el capítulo, que es el primer capítulo que se le ha pedido a ustedes que al término del curso los entreguen, ¿no? Esté diseñado de acuerdo a los libros. Por ejemplo, Joaquín ha pedido. Velasco Chón. Velasco, ¿qué tema de investigación tienes? Proporcionalidad, incumplimiento del principio de proporcionalidad en la aplicación de la pena accesorias de las penas accesorias. ¿En las penas o en la prisión preventiva? No, pena. ¿En la pena? Sí, Ya. proporcionalidad. Ya. En ese caso, ¿qué autores nacionales estás revisando o vas a revisar? Bueno, he encontrado 2 tesis de San Marcos que tienen casi relevancia con el tema de... Ya, esas son tesis como que ustedes están trabajando, pero digo, autores nacionales que estén trabajando ese tema. No, solamente agarrar caso internacional. Solamente no hemos encontrado nacional. Pero me imagino que todos ustedes tienen un marco teórico, ¿no? Recién yo voy a revisarlo, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y ese marco teórico cómo usted lo ha elaborado si no ha visto autores nacionales? Es la pregunta para todos, ¿sabes? No es poner nada más. Hay que, como dije en la primera clase, este curso es muy práctico. Claro, el marco teórico la verdad, como ustedes los dos, bueno. Vamos a trabajarlo, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, eso es muy importante porque hay 3 tipos de tesis que nos piden acá en San Marcos, ¿no? La primera es la jurídica normativa, o sea, la dogmática. La segunda es la dogmática jurídica y la tercera, la tesis sociológica. ¿Quién está haciendo tesis sociológica? La de cuadro, la de encuestas. Levanten la mano. Por ejemplo, ¿cuál es su apellido? Lesla. ¿Mesa? Mesas, ya, por ejemplo. Mestas. Ya. Por ejemplo, Mestas para mí es heroico, ¿ah? Sinceramente es heroico. Trabajar una tesis sociológica, me imagino que es estadística, vamos a verificar también su proyecto. Tiene 3 aspectos. Primero, una metodología abierta, inductiva y cualitativa, ¿no? Inductiva y cualitativa. Segundo,
un muestreo, anoten, ¿ah? Segundo, un muestreo, ¿no? Porque acá se dan las dos variantes, ¿no? Porque en dogmática no hay un trabajo inductivo, es deductivo. Pero en la sociología, el trabajo sociológico es inductivo y deductivo, ¿no? Es un trabajo, pues, bueno, si él puede, usted puede trabajar, ¿no? Y como es de muestreo, tiene que buscar el radio universal del muestreo. No sé si serán fiscales, serán jueces, serán de pronto sociedades civiles. ¿Cuál es tu muestreo, Mestas? Voy a trabajar con los adolescentes infractores de la ley penal. ¿Con quién? Adolescentes infractores. Adolescentes infractores, porque uno de ellos es el que está acá en Maranga, ¿no? No, yo soy Juliaca, doctor. Juliaca. Sí. Ya, pero en adolescentes infractores, ¿qué vas a trabajar? El tema de... O sea, voy a trabajar... Mi título es delincuencia juvenil, ejemplos de su incremento y riesgo para la seguridad ciudadana. Voy a trabajar el tema de factores educativos y también los factores familiares. Ya, pero ese es un tema, como les dije, cualitativo, cuantitativo, inductivo y deductivo. Tienes que trabajar con resoluciones. De qué manera han pasado las pericias, de qué manera son infractores, qué ley le están aplicando, porque a ellos también se le aplica un marco normativo y una entrevista a jueces y fiscales, ¿no? Sobre todo a jueces. Es amplio, ¿no? El campo de la sociología, ¿no? En cambio, la jurídica normativa, no es exegética, ¿no? La jurídica normativa es eminentemente dogmática, ¿no? Y como es dogmática, es inductiva. El tema del dolo, por ejemplo, que planteaba un alumno, que no lo veo, o usted, ¿no? Interesante tema, sobre todo muy moderno el tema del dolo, ¿no? ¿Qué autores nacionales usted está trabajando para el dolo? Perfecto, mire, bien claro la posición de... ¿Cuál es tu apellido? Velasco López. Velasco, ¿no? Está claro. Autores nacionales, ¿no? Primero, y luego venimos los extranjeros, ¿no? Sobre todo españoles y alemanes. ¿Cómo lo ubicamos? Tema del dolo, ¿no? Actualmente hay una tendencia, hasta político-criminal, que el dolo ya no es voluntad, solamente conocimiento. O sea, no se le exige al dolo la teoría de la voluntad, ¿no? Basta que la gente conozca los elementos objetivos del tipo, ¿no? Obviamente que desde ese punto de vista Velasco va a ir planteando ya si está de acuerdo o no con esa posición, ¿no? En los clásicos casos, por ejemplo, de delitos mediatos o tipos penales de autoría mediata detrás del autor, criminalidad organizada, etc., ¿no? Esto trae como consecuencia un análisis mucho más profundo en cuanto a la delimitación, ¿no? Por ejemplo, de dos aspectos, ¿no? Uno, el marco teórico, y dos, ¿no? El orden de los autores, ¿no? Porque cuidado, ¿ah? Por ejemplo, en una cita, eso lo vamos a hacer más adelante, pero lo adelanto, ustedes no pueden colocar a dos autores que se contradicen en la definición, como muchas veces se hace, ¿no? No hemos podido verificar algunos libros, no voy a decir de quiénes, que colocan en el tema de tipicidad a Yeche sobre lo que define el tipo y colocan debajo de Jason a Belsel, cuando ambos tienen posiciones distintas al concepto de tipo penal. Entonces eso ya crea una confusión en el alumno, ¿no? Porque si ustedes revisan, por ejemplo, el avance de la dogmática penal a partir de 1906 para adelante, los neokantianos, ¿no?, han desarrollado la tesis de la dogmática penal, aduciendo, por ejemplo, que los elementos del tipo objetivo, tipicidad, está reclamando ya selecciones de conductas antijurídicas. O sea, la tipicidad ya no es solamente seleccionador de conductas típicas, como nos enseñaron antes, ¿no? Nos dijeron, ¿qué es el tipo penal? Es un seleccionador de conductas ilícitas, típicas, ¿no? Lo que no se adecua al tipo es atípico, ¿no? Es ese concepto. Pero los neokantianos con Jacob, con Frisch,
con Percy García Cabero, Carlos Caro, han ido desarrollando esa dogmática extranjera a nuestra dogmática nacional y han ido adoptando la dogmática alemana a nuestra dogmática penal, ¿no? Siguiendo Sansinetti, doctora, discúlpeme, Sansinetti también para enviarle los materiales digitales, ¿no? Sansinetti, ¿no? Siguiendo Sansinetti, el último trabajo de Jacobs respecto a teoría crítica a la construcción de la culpabilidad, ¿no? Este es un material que todavía no ha sido traducido, ¿no? Está en prensa, donde el profesor Jaco enseña que la tipicidad también tiene contenidos de antijuricidad. ¿Qué significa eso? Que la tipicidad también es un conductor de identificación de conductas ilícitas. El rasta, ¿no? O sea, todo lo ilícito también lo marca el tipo penal. Por eso que en una excepción de improcedencia de acción, también el juez puede ingresar a analizar los caracteres de tipicidad objetiva, es decir, tipo y antijuricidad, para ver si la conducta del imputado ha sido antijurídica, ¿no? Caso, por ejemplo, de un abogado muy conocido que por hacer un informe a Odebrecht era civilista o es civilista, le imputaron el delito de complicidad, lo cual es totalmente contra la dogmática, porque él estaba haciendo un trabajo de informe a la empresa. Que la empresa lo haya utilizado de manera ilícita es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué se vio ahí? Se analizó el proyecto de investigación del informe científico y el informe técnico que elabora el estudio. Y ahí, ¿qué cosa ingresó el juez? Analizar tipicidad o antijuricidad. Antijuricidad. Y se dio con la sorpresa que no había nada ilícito. En consecuencia, declaró fundada la excepción de improcedencia de acción y lo sacaron del proceso. Pero ¿quién le devuelve a ese profesor muy conocido esos 5 años de proceso penal? ¿Quién le devuelve esos 5 años? Ha tenido que llegar hasta la Corte Suprema para que el Supremo le dé la razón, ¿no? Y diga, no, su contenido no es antijurídico. No, porque los jueces anteriores decían, ¿no? Siguiendo la tesis no neocantiana, sino las clásicas, no, mientras que el hecho sea típico, no hay problema. Si el hecho es antijurídico, eso tendrá que ver en el juicio oral. El problema surge en identificar los caracteres de antijurídico. Ese es un tema muy grande que te has metido, Velasco, ¿eh? Si tú puedes, pues, ¿no? Si tú puedes, pues. Yo creo que usted puede, así que por ahí. Y yo lo conozco ya hace buen tiempo, usted creo también, sí, ya ha sido alumno también. Si usted puede, pues. Allá también Mestas, ¿no? Se ha metido, y mi delegada se ha metido otro grupo bien difícil, que es el tema de Ana Estrada. Bien contradictorio también, y si puede, pueden. O sea, hay que saber si a dónde uno ingresa a trabajar, ¿no? Porque otro de los elementos importantes, un tip, es que la tesis la tienes que hacer alegre y contento. Alegre y contento, la tesis. Y todos los días revisarla. Ahora, teniendo en cuenta estos detalles, vamos a indicar que la base de del problema jurídico es la hipótesis, o sea, la solución probable al problema, una solución probable al problema. En el caso de una tesis sociológica empírica, esa hipótesis debería contener, además de un análisis inductivo, un análisis deductivo o cualitativo. Repito, en los trabajos sociológicos, además del análisis inductivo, no exegético, también se exige un trabajo deductivo. Lo que no pasa en la dogmática. Cuando el trabajo es dogmático es deductivo, no es inductivo. Pero en lo sociológico es deductivo, inductivo, cualitativo y con un muestreo, ¿no? Un muestreo del mapa universal que identifique
las hipótesis planteadas, las encuestas, las entrevistas, etcétera, ¿no? Es importante detallar porque en ambos casos, sea una tesis deductiva o inductiva, tesis deductiva, vuelvo y repito, una tesis dogmática, sociológica o de política criminal, ¿no? Tesis inductiva, una tesis eminentemente sociológica, pero también hemos dicho que la tesis sociológica, además de ser inductiva, tiene que ser también deductiva, porque tiene que tener un mínimo marco teórico, distinto a las dogmáticas, que sí, necesariamente todo es teoría, ¿no? Ahora, en estas hipótesis tenemos dos clases de hipótesis, ¿no? Las variables, que son deductivas, ¿no? Y las hipotéticas de negación, hipotéticas de negación. Lo vimos en la clase anterior, ¿no? En el primer caso, las variables, ¿no?, son aquellas o aquellos filtros, ¿no?, que identifican dos o tres supuestos, tienen que ser dos o más, ¿ah?, que van a justificar la hipótesis principal. Apellido al azar. Sánchez, ¿cuál es tu hipótesis principal en tu trabajo? Lo que pasa es que, doctor, mi título es la necesidad de reformar el acuerdo reparatorio en los delitos de homicidio culposo. Entonces, la hipótesis es ver, el objetivo general es establecer la necesidad de reformar el acuerdo reparatorio en delitos de homicidio culposo. Ese es el objetivo. La hipótesis, la principal me refiero. Vamos a trabajarlo. Otra pregunta. Mendoza, tu hipótesis, tu trabajo, la hipótesis principal. Puedes leerlo, no hay problema, puedes leerlo. Sí. Existe una relación directa entre la posesión de dos o más grupos de drogas en cantidades mínimas a la gente con la expedición de sentencias. ¿Esa es tu hipótesis o tu problema? La hipótesis principal. No, esa no es hipótesis. Vamos a trabajar. ¿Tu hipótesis? Existe afectación de la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de inhabilitación de funcionarios oficiales públicos sentenciados por delitos penales periodo 2010. No, tampoco no es hipótesis. Doctor, ya la tengo la hipótesis. A ver, hijo, a ver. La reforma del acuerdo reparatorio es necesario en los Por casos de supuesto, homicidio culposo. por supuesto. O sea, es afirmativa, ¿no? O sea, le está dando, alumno, le está dando una prognosis de salida del problema, ¿cierto? Determinar, dices, ¿no? Determinar, ¿no? Que no necesariamente puede ser verdad, porque hemos dicho nosotros que luego, ¿cuál es tu apellido? Sánchez, en el 5º capítulo, encuentra autores que de pronto, con bastante base sociológica, dogmática, procesal, etcétera, contradicen la idea de Sánchez. Y más, algunos nacionales de repente encuentran casaciones, ¿no?, que se había presentado ahí. Primer 19 de la mañana. Fuerte. Falsacionismo. Apellido. Chacón. 19. Falsacionismo. Ahora, ¿en qué consiste el falsacionismo? Cuando uno se propone una hipótesis, pero al momento de que desarrolla la investigación se da cuenta que esa hipótesis es falsa. Y claro, y en esos casos, perfecto. Y en esos casos, jóvenes, no se desesperen, porque muchos dicen, o sea, mi tesis no sirvió para nada. Dicen algunos, ¿no? Por gusto investigué 2 años, cuando encontré este material, o encontré esta casación, o de repente una nueva casación que se tumbó todo lo que usted estaba planteando. Entonces decimos, de nada sirvió, y esto lo dijo Kishman, ¿no?
el legislador da una ley y la jurisprudencia da una resolución en la que se tira al suelo más de 1000 libros, ¿no? Porque la jurisprudencia le da validez ¿a quién? Al derecho. Y es la que puede ser vinculante o puede ser seguidora en este caso de la comunidad científica académica. Y tenemos que basarnos en la jurisprudencia, ¿no? Salvo que usted aplique el control difuso, ¿no? Entonces, en esos casos, usted no puede decir, claro, si usted tiene un buen curso de metodología, usted es investigador, agregará ¿qué cosa? Otro 18. ¿Quién dijo capítulo? Ya. Un capítulo en donde usted aplicará Karl Popper. Los dos problemas fundamentales de la epistemología en la investigación científica. Materiales que el día de mañana más tardar se los envío en digital. Y Karl Popper enseña acá, por la teoría del falsacionismo, que ese es uno de los puntos más importantes que el investigador científico debe buscar. Porque primero hace noble su investigación. La hace noble. Porque si no sería un copy y pega y solamente, como dije en la primera clase, no sería honesto, por ejemplo, de que solamente citemos a todos los autores que nos dan la razón. Porque tenemos que contrastar con aquellos que no nos dan la razón, ¿no? Por ejemplo, Velasco, en el caso del dolo, teoría del conocimiento, teoría de la voluntad. ¿Quiénes dicen que la teoría del dolo es conocimiento y voluntad? ¿Qué autores? ¿Y qué autores dicen que no? Que solamente basta teoría del conocimiento del aspecto objetivo del tipo. Cítame 2 autores de cada uno. De conocimiento para Jacobs Y Fritz, ya. ¿Y conocimiento y voluntad? Bueno, está Benson, está... Ya, suficiente. Benson, ¿no? Roxin, ¿no? ¿No? Suficiente, ya, porque ahí usted sigue elaborando, ¿no? Entonces, Velasco va a decir, ¿no? Según los teóricos de la teoría de la voluntad del dolo, algunos autores sostienen, nota a pie de página, Bessel, Roxin, que el dolo es conocimiento voluntad, coma. Sin embargo, la moderna teoría neocantiana, dirigida por el profesor Jacobs y uno de sus grandes alumnos, que es Wolfgang Fritz, desarrolla que basta el conocimiento del aspecto objetivo. Es una tesis de contradicción, ¿cierto? O sea, está llamando siempre a una contradicción, y esa es la idea, ¿no? La idea es esa. Ahora, si surge un falsacionismo, mejor, ¿no? Y cuidado, y también lo dije yo en la primera clase, y lo voy a volver a reiterar, mucho cuidado, mucho cuidado. Muchas veces cuando terminamos las tesis y la vamos a sustentar, no nos damos cuenta que hemos encontrado un falsacionismo. Y el jurado te pregunta, señor, ¿cómo usted en el capítulo 4 afirma tal cosa? Y yo leyendo su tesis completa, veo que en el capítulo tanto cita un autor que niega su posición. Entonces, ¿con cuál de las dos posiciones está usted de acuerdo? El alumno le dice, con la primera, profesor. Pero si usted está de acuerdo con la primera, entonces usted se ha contradecido. Quiere decir que usted no ha logrado el objetivo de su proyecto. ¿Cuál es su objetivo de su proyecto? Entonces volvemos al objetivo, no está. ¿Esa tesis va a ser aprobada o desaprobada? Desaprobada. Pero no es aprobada porque, mire, yo le digo con mucha sinceridad, al profesor que toma la tesis, poco o nada le interesa el trabajo que ha habido anteriormente. Nosotros solamente vamos a tomar el examen con el trabajo que nos ha dado el alumno. Pero eso es responsabilidad del profesor asesor. Tengan mucho cuidado con su asesor. Ustedes tienen que estar detrás de su asesor de tesis para que él esté verificando capítulo por capítulo. Ahora sí te doy la... Discúlpame que no te diga. Sí. Entonces, si tenemos un falsacionismo dentro del personaje teórico, ¿cómo lo solucionamos? Fácil. Si te nace el falsacionismo porque en tu contrato es un autor, una jurisprudencia, una casación, que bloqueó ¿qué cosa? ¿Tu hipótesis o tu objetivo? Hipótesis. Tu objetivo. Bloqueó tu objetivo, ¿eh? Bloqueó tu objetivo. Entonces,
tu objetivo ya no lo puedes cambiar, ¿sabes por qué? Porque tu proyecto de tesis ya fue aprobado por tu profesor asesor. Lo que puedes agregar, ¿qué cosa es? Un capítulo que diga en el objetivo nosotros buscamos esto, pero hemos podido determinar que con esta jurisprudencia, esta casación o estos pensamientos volitivos de una teoría neocantiana, moderna, seguida por algunos peruanos, porque aunque Carlos se amarga que no es neocantiano, pero es neocantiano, ¿no? Es un funcionalista radical. Ese capítulo va a fortalecer. Claro, lo va a fortalecer, ¿no? Si no, lean los últimos materiales de Carlitos Caro sobre el tema el compliance, ¿no? El compliance, por ejemplo, ¿no? Es un tema que recién lo estamos manejando, estamos muy lejos de los españoles y más lejos de los colombianos. Doctor, ¿tiene una denominación este capítulo que se puede agregar si es que existe el procesamiento? ¿Cómo? No le entendí la pregunta, ¿cómo? Sí, tiene un título este capítulo. Ah, claro, tiene que tener un título. Por ejemplo, propuestas respecto a la última casación referente al objetivo planteado en la tesis. Ahí tú desarrollas, ¿no? Comienza a desarrollar, ¿no? Y le da una fuente bien científica a su trabajo de investigación. ¿Por qué creen ustedes, deben haber escuchado, pues, ¿no? Del primer Jacobs, del segundo Jacobs, del primer Kelsen, del segundo Kelsen, del primer Weinstein, del segundo Weinstein, del primer Roxin, del segundo Roxin? Justamente porque después evolucionaron y encontraron, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jacobs empieza con el tema de la renormativización del sistema del derecho, básicamente sobre los trabajos de un sociólogo que es Niklas Luhmann. Pero como ustedes saben, Niklas Luhmann nunca escribió de derecho. El que sí escribió de derecho fue Hegel, ¿no? Entonces ya Jacobs, para elaborar a partir de esta desgracia que pasó el 9 de septiembre, hemos cumplido no sé cuántos años, 22 años, un poco más, de las torres de... ¿Cuántos? 23 años de esa desgracia que tuvimos que pasar todos los seres humanos, no solamente los norteamericanos. A partir de ahí Jacobs cambia su idea y nace el derecho penal del enemigo, utilizando no solamente a Luhmann, porque Luhmann no le ayudaba mucho, tenía que ser Hegel, ¿no? Y Hegel, como ustedes saben, han revisado en epistemología, o por lo menos en introducción al derecho, o por lo menos en filosofía del derecho, ¿no? La base filosófica del planteamiento kantiano y de Jacobs es Hegel, ¿no? Hegel, ¿no? Con la teoría de la máscara, ¿no? Sobre la teoría básicamente del autor referente entre ciudadano, persona y no persona, ¿no? Porque Hegel identifica al ciudadano y al que no lo es. Y Hegel considera que aquel que no cumple la regla del ciudadano no puede ser persona. Bueno, este es algo tremendo, ¿no? Que en todo caso va contra los derechos humanos, todo, ¿no? Es uno de los puntos que se le ha criticado a Jacobs. Por ejemplo, por ahí me preguntan, un capítulo de esa naturaleza, obviamente trabajó con su asesor, ¿no? Va a determinar de que su tesis sea una tesis de mucho proyecto. Ahora bien, porque otro de los principios, y por favor te voy a dar la palabra, es que todo trabajo de investigación, aparte que es abstracto, anoten, es relativo. Relativo. En cualquier momento puede ir cambiando el trabajo. Usted puede seguir agregando capítulos, puede seguir agregando ítems, ¿no? Puede seguir agregando institutos, instituciones, de acuerdo a cómo va investigando, ¿no? Y es por eso que al final del curso voy a pedir por lo menos un capítulo, si no son dos, para ver cómo están trabajando. A ver si hemos entendido la primera clase, que es la delimitación del trabajo, o sea, el título, el problema y la hipótesis, ¿no? Y sobre todo, cuando encontramos la tesis de Karl Popper. Sí, ¿alguien me preguntó, por favor? ¿Quién fue? Usted, sí. Para terminar nomás, en ese capítulo que vamos a abordar, ese nuevo capítulo para evitar el falsacionismo o para corregirlo, nos menciona que ahí tenemos que contradecir lo que habíamos sustentado en un primer momento, claro, en el capítulo anterior, y a la vez, doctor, sentar nuestra posición. Por supuesto, porque usted puede seguir manteniendo su posición,
pero está dando conocimiento a la comunidad científica que su posición no es la única, hay otras que contradicen lo que fue su marco teórico, su objetivo, su hipótesis y su problema. Hay algunos que dicen, no, el problema ya fue resuelto. ¿Por qué vas a trabajar a lo que ya fue resuelto? Ha sido resuelto de otra forma, ¿no? No como la que yo quiero. Este es mi planteamiento, ¿no? ¿Entendieron esa parte? ¿Velasco? Sí, el mismo siempre existió y no a un mismo, digamos, al momento de hacer la tesis ya encontró que ya existía un falso funcionamiento. Claro, claro. Siempre existió, digamos. Claro, es una precisión, porque, buena la pregunta, porque hay otros que dicen, pero este trabajo no es nuevo. Este trabajo ya lo hicieron de repente en otras tesis, como usted plantea, u otros autores, pero nadie lo abordó como usted lo abordó. Porque de repente a un problema dogmático, usted le agregó hermenéutica y política criminal. Un trabajo dogmático, anoten, si no tiene una propuesta legislativa, no será científico, será un artículo de investigación. Y lo primero que un profesor le va a exigir, ¿cuál es su propuesta legislativa para solucionar el caso? Si usted no lo hizo, dos cosas. ¿Fue mal asesorado o simplemente usted no fue consciente que era un trabajo dogmático y no exegético? No, porque si fuera exegético no hay problema, usted propone. Pero, por ejemplo, en el caso de Velasco, ¿no? Velasco está tratando un tema muy importante que es el dolo. Es obvio que en el caso de dolo no vas a querer agregar una definición del dolo en el Código Penal, ¿no? Son delitos si faltan las acciones dolosas o culposas previstas por la ley. Ahí lo dejamos. Pero sí puede trabajar algunos artículos como ejemplo de la parte especial. Donde hay vacíos legislativos, ¿no? Hay vacíos legislativos, ya es un tema que trabaja el alumno, ¿no? En donde puede de pronto trabajar agravantes genéricas o agravantes específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de crimen organizado, en el caso, por ejemplo, de delitos sexuales, minería ilegal, ¿no? Donde no hay una visión del legislador, ¿no? En la agravante del tipo penal. Decía el profesor, ¿cómo se llama el vocal? Ramiro Sicha, en una entrevista, delegada, por favor, Ramiro Sicha, para enviar una entrevista del profesor Ramiro Sicha, donde él, en una entrevista que hace al Poder Judicial, es como científico, él publica libros y aparte es uno de los mejores juristas y sobre todo jueces que tenemos, ¿no? Aparte de su edad que es muy joven. Él nos enseña que el Código Penal está tan desproporcionado que en delitos graves las penas son menores que en los delitos menores. Y justamente, ya yo lo agrego, porque no han trabajado las cualificaciones de las agravantes, o sea, Velasco, la parte subjetiva. O sea, el dolo, ¿no? ¿Cuándo debes agravar la pena refiriéndote al tipo base, ¿no? Y hacer la diferenciación entre los tipos agravados cualificados por resultado o tipos penales con elementos subjetivos distintos al dolo. Velasco, te has metido en un trabajón, ¿no? Vamos a ver tu proyecto, ¿no? O sea, elementos de tendencia interna trascendente que operan en la mente del autor, ¿no? ¿En qué caso, por ejemplo? ¿No? Y ahí usted podría proyectar en tal artículo, agregar estas agravantes, ¿no? Ir solucionando lo que ya Ramírez Salinas Sicha nos ha enseñado, la desproporcionalidad de las penas en el Código Penal. Delitos más graves, penas mínimas. Delitos graves, penas mínimas, perdón, y delitos menores, penas graves, ¿no? Y acá también, bueno, si por ahí alguien hace un trabajo de sistema de tercios, creo que el tema de la pena, ya, por ejemplo, en el caso, ese es un tema tuyo también,
¿no? Que tendrías que tomar un capítulo del caso de Velasco. No digo que lo copies a Velasco, Velasco te copia a ti, ¿no? Sino que trabajen de repente información, porque muchas de las veces también se puede trabajar así. No hay nada nuevo debajo del sol. Hasta acá alguna pregunta, por favor. Con confianza, pregunten, si no callen para siempre. A ver. Yo sin hipótesis es nula. ¿De acuerdo a quién? O sea, de acuerdo a lo que yo he investigado, mi hipótesis es nula. Quiere decir que la delimitación de tu problema no existió. Ah, bien. O sea, no estuvo delimitado. Y ese es el problema que vamos a trabajar ahorita con la segunda parte del curso. La delimitación del problema en base al título de investigación. Ya le di un ejemplo, ¿no? Un alumno del posgrado, 2 veces lo tuvimos que desaprobar porque su tema era tan amplio que a la final la investigación se fue por todos lados. Si te dicen a ti, vas a ir a pescar pescado bonito, solamente pescas pescado bonito. Pero si no tienes claro lo que vas a pescar todo y al final no te va a servir, ¿no? Y voy a pedirle que nos apoye en 20 minutos, nos explique su experiencia. ¿Alguna pregunta más, por favor? Doctor, perdón, solamente para recapitular. Nos dijo que hay 2 clases de hipótesis. Una era las variables y la otra era la hipótesis de negación. ¿En qué consistía cada una de las dos? Claro, lo dije. Las variables son un conjunto de análisis sintéticos, esa es una de sus cualidades, ¿no? Sintéticos, ¿no? Que difieren de la hipótesis principal porque agrega un elemento conjuntivo y o a la hipótesis general. Por ejemplo, dame un nombre de alguien, por favor, al aire. Moya. Moya. Sí. Moya. Moyo Bustios. ¿Cómo? Moyo Bustios. Moyo. Moya. Moya. Señorita Moya, ¿cuál es su hipótesis principal? Mi hipótesis principal es que el caso de han estado impulsado el debate sobre la legalización de la eutanasia en Perú, evidenciando la necesidad de reformar la legislación para garantizar el derecho a una muerte. Claro, la necesidad de reformar la legislación, ¿ya? Es una hipótesis muy concreta, ¿ya? Dime la tercera hipótesis. La secundaria sería... La primera es la falta de claridad y regulación de la legislación penal romana sobre la eutanasia contribuye a la incertidumbre jurídica y a la variabilidad en la aplicación de la ley, evidenciando por las diferencias en las decisiones judiciales y médicas respecto a casos de eutanasia. Es una de ellas. Ya. Tengo 3 hipótesis. Voy a escoger la que está preguntando el alumno, la variable. Continúa. ¿Variable? No, continúa con tus hipótesis. Las restricciones legales actuales en Perú limitan la autonomía. Ahí está, por ejemplo. Entramos ya a un tema de una variable sintética, disyuntiva y o. Estamos hablando de, repite por favor, Limitan la autonomía del paciente. la autonomía paciente. del paciente. Esa discusión de la autonomía del paciente aparentemente se está alejando de un problema de regulación, pero la autonomía del paciente es un problema más filosófico que normativo. Y algunos autores como Silva Sánchez, por ejemplo, dicen, no es un fundamento la autonomía del paciente para fundamentar una eutanasia, porque si esto fuera así, entonces exigiríamos que el legislador diga, oye, en tales casos de enfermedades, ¿no?, incurables, ¿no?, el Estado debe terminar con la vida, ¿no?, de la persona que sufre. ¿Cuál es la base filosófica? Kant y Hegel, ¿no? Kant decía, dice Silva Sánchez, no digo que tenga razón Silva Sánchez, expongo lo que dice Silva. Según esta teoría de la autonomía, ¿no?, los que están en contra dicen, no, es un deber el vivir. Tenemos deber de vivir porque somos ciudadanos. Así sea usted con la enfermedad que tenga o la imposibilidad física de subsistir. Claro, pero esta autonomía, ¿no?, como seguramente la Luna la va a plantear o lo ha desarrollado, ¿no?, últimamente ha sido cambiada, inclusive creo que el Código Ecuatoriano lo ha modificado sobre la eutanasia y ha habido un control
concentrado en Ecuador sobre la propuesta que debe tener, en este caso, el legislador, dos cosas: o para destipificar el delito de eutanasia, o sea, el ayudar a morir que no sea típico, o de repente darle algunas cualidades administrativas para su regulación, ¿no? Como que sucedió en el caso de Ana Estrada, ¿no? El Ministerio, creo que de Salud, le dio unas regulaciones administrativas, pero que pasaron unos meses y no las sacaban, las regulaciones de cómo iban a darle la muerte. Y la señora seguía sufriendo los dolores, y como consecuencia de ello creo que le han aplicado una multa, ¿no? Entonces, esa es una variable, por ejemplo. Esa es una variable. Y, o un poder concentrado a través del Congreso que destipifique el delito, o un control difuso, exacto, ¿no? Como fue en el caso ¿no? Alumna, control difuso fue, ¿no? No, porque si no mal no recuerdo, en el caso de Ana Estrada todavía estábamos con el Código Procesal Constitucional anterior, ¿no? Y creo que se exigía que vaya a la Corte Suprema para que la Corte Suprema verifique si estaba bien o no el procedimiento, más no el contexto de la decisión del juez. Pero ¿qué hizo la Corte Suprema? Extendiéndose en esa apreciación, mandó que el juez se pronuncie y verifique sobre su resolución. Y creo que la jueza o juez no estaba de acuerdo con ello, y por un tema de dignidad dijo que otro juez resuelva. No, eso ya no pasa ahora con el nuevo Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, en ese caso, la alumna, ¿habría aparecido un falsacionismo o no? En el caso de Ana Estrada. ¿Habría aparecido o no un falsacionismo? Sí habría aparecido, creo que hasta 2. Y no por eso la tesis que resuelve el caso de Ana Estrada estaba desfasada. Y no hablo de la alumna, sino hablo de los jueces que resolvieron y de las entidades de derecho civil que participaron en la ejecución de la muerte digna. Porque hoy ya tenemos otra regulación, ¿no? Y hay un precedente, ¿no? Si bien es cierto, no hay una propuesta legislativa, pero ya hay un precedente, que no lo teníamos al comienzo. Y en ese otro precedente pueden haber una disyuntiva entre aplicar el control difuso o exigirle al Congreso un poder concentrado. No hay otra vía. Y de repente, hasta donde yo sé, no sé, usted es el especialista en el tema, creo que Ecuador ya lo legisló, ¿es correcto eso? Doctor, bueno, yo he cambiado lo que es con respecto a cuando ya la unidad de posgrado, el tema era otro. Yo estoy investigando recién sobre eso. Ya, claro, en el caso de Ecuador, vale la precisión, en el caso de Ecuador, el poder concentrado creo que da una ley, eso está por investigar, ¿no? Y lo otro por investigar es, bueno, los alemanes no han cambiado mucho su código penal, ¿no? De 1871 han reformado más que nada con la que es dogmática. Sí, casi no lo han cambiado, ¿no? Usted no va a encontrar, por ejemplo, lo que tenemos ahorita, el famoso artículo 23, ¿no? Son autores, los autores directos, ¿no? El autor mediato, el coautor, no. Autoría y participación y punto. Lo demás es dogmática. Contrariamente al sistema common law, que todo es jurisprudencia, ¿no? Entonces, ahí encontramos bastantes, epistemológicamente, cuando leamos a Karl Popper, tenemos 6 meses para hacerlo, vamos a entender mejor el tema que es muy interesante sobre el falsacionismo. Una pregunta. Disculpe, en el caso de mi tema, que es de esta violación inversa, como yo sostengo como hipótesis que este delito no está regulado. ¿Qué delito? Violación inversa. Violación inversa, ¿ya? Sí, entendida, ya no tiene concepto, ¿no? Entendida como el acto sexual que practica la víctima al violador.
al agresor sexual. Por eso se dice violación inversa. Es que la víctima obligada, coaccionada, penetra al agresor sexual. Eso en los casos penales acá se ha regulado como violación inversa, entendida como una violación al revés, por el cual el agresor sufre la penetración, pero obligándole a la víctima a esa situación. Como cuando alguien obliga a un menor de edad a que lo penetre y ese acto sexual también es considerado violación. Dentro de la interpretación de los jueces actuales, pues así. Sin embargo, en la legislación sudamericana, ninguna legislación lo considera como tal. En Costa Rica se ha modificado el artículo para que diga el que accede sexualmente o se hace acceder sexualmente. La única legislación. Pero si se hace, perdón, si se hace acceder, con todo respeto a la señorita presentes, por ahí deberías empezado, por ahí debería haber empezado, porque es un tema muy, no digo que está mal, ¿no? Es un tema muy ético. Si acepta, ¿quiere decir que ya aceptó? Claro, lo que sucede es que esto esta práctica Sería típico, pues, si ya aceptó, sería típico. Claro, entonces lo que pasa es que esta figura se realiza a veces sobre menores de edad y salido de cambio la figura. No, pero en menores de edad no hay voluntad, ¿no? Claro, no, estamos hablando de menores de 14, 18 años. Ya hay voluntad. No, menor de edad, entonces concrete, pues, ¿qué edad? Menor de 18 años, menor de edad. Ah, no, ahí sí habría una voluntad, semi-voluntad. La discusión y el problema es si esto se sanciona o no como violación y si el tipo legal está regulado. Entonces mi pregunta es la siguiente: si en nuestra legislación no hay esa regulación, si los doctrinarios peruanos tampoco consideran esto, nosotros no. Pero ¿por qué tendría que haber esa regulación? ¿Perdón? ¿Por qué tendría que, o sea, habría que ver el problema, ¿por qué tendría que haber esa regulación si esa conducta tal como usted la describe sería punible? Solamente habría que trabajar no el elemento del dolo, sino la etapa de liti criminis. ¿Cuántas etapas de liti criminis hay en el delito de violación? ¿Cuál es la etapa de liti criminis en los delitos de violación? Concepción, ideación, delegación, resolución y la material. Y la ejecución. Y la ejecución. Ya, el problema estaría en la ejecución, pues. O sea, terminó con uno y empezó el otro, en la ejecución. Y ahora, ¿esa ejecución sería retroactiva para el acto de imputación? Yo creo que sí. No, pero si la norma prescribe el acto es obligar al acceso sexual a la víctima y en esta situación se presenta una situación totalmente contraria. Pero no le obligó en el ejemplo que usted da. Claro, pero obligó ya, Se da el tipo. Ya no a la víctima para que se le para que la víctima participe como sujeto activo contra él. Pero eso también pasa en la violación, con todo respeto, lo digo, estamos en derecho penal, entre las señoritas con los varones. Las mujeres también cometen violación, no a través de la fuerza física, sino a través de la inducción, a través de la provocación, a través, por ejemplo, de la amenaza. Oye, yo soy jefa ya de una dirección. Mira, si no estás conmigo, no te contrato. O vamos a tomarnos un par de cervezas, ¿no? Y hay jurisprudencia, con todo respeto lo digo, no lo tomen a mal. O sea, no solamente la ejecución física, un inválido también puede violar, dándole psicotrópicos a la víctima, ¿no? Y ponerle en estado de nutrición. O sea, tampoco usted no vea porque es mujer, porque no, o porque es un menor, no puede violar. Mi consulta era sobre lo siguiente: si en la legislación sudamericana ya se ha entendido que la figura no es regulada y exigen. Por eso yo le preguntaba, habría que ver su proyecto. ¿Por qué tendríamos que regular algo que es un hecho y que puede ser materia de un análisis dogmático? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podríamos regular? El problema es que si alguien obliga a un menor a cometer un acto sexual contra su voluntad o obligado o coaccionado, o cuando sea sujeto activo, deberíamos celebrar esa figura como tal. Uno puede ser inducción a cometer ese delito. Podría ser. Podría ser, por ejemplo, el delito de tocamiento, si de repente localiza para que eso participe, a veces no razonaría. Está bien, o sea. Claro, pero si la legislación comparada ya no tiene claro que hay que regular. Claro, si usted me habla de regulación comparada, no estamos hablando de códigos. ¿Qué código lo regula? No, solamente el código Pero ¿cómo me dice usted que la regulación comparada lo tiene? No entiendo. ¿Perdón? Le entendí que... ¿Ah? La doctrina. La doctrina. La doctrina es que no se regula, que debe regularse. Ya, ok. Porque la norma como tal
habla solamente de la víctima como sujeto pasivo. Ya, ¿y hay casos que usted más o menos conoce que ha pasado acá en Perú? En el caso usted uno del Tribunal Constitucional que vendrá, yo mismo defino un caso. Ahí está, por ejemplo. A partir de ahí, ¿no? A partir de ahí es un caso, no lo he escuchado, ¿ah? Porque generalmente en etapa de ejecución resolveríamos el problema. Pero he revisado sentencias de la Corte Suprema y dice que efectivamente, si bien es cierto no se regula, podría, como identifiquemos acá la integridad sexual de los menores, podría aplicarse una interpretación teleológica. Bueno, eso es lo que dice Silva Sánchez, ¿no? Claro, lo que, con todo respeto lo que usted dice, y es cierto, y tiene mucho que ver lo que usted dice, Silva Sánchez dice, ¿no? Muchas veces los jueces decimos podría, debería, pero eso no es una semántica de un juez, ¿no? Porque eso podría ser una semántica de un investigador. Entonces, mi concepto es que está bien defender la situación de las víctimas, pero Habría que revisar. Una vulneración de principio de legalidad, habría una aplicación extensiva a la norma. Sí, evidentemente que su propuesta, ya le estoy entendiendo, tiene base, ¿no? Y sería novedosa, mejor aún si hay temas en el Tribunal Constitucional que usted ha defendido y que sería materia de análisis, ¿no? Habría que ver más bien si hay algún falsacionismo en tu proyecto. Podría presentarse. No, actualmente hay, ¿has encontrado alguno o no? Claro, la Corte Suprema ha opinado que eso puede solucionarse con interpretación teleológica. Ah, no. Sí, Es lo que yo y digo, ya también en la ejecución, ¿no? Es un problema abierto. ¿Está bien? Perfecto. Ahora bien, sí. Es discutible, pues, ¿no? Habría que escucharlo y trabajar. Creo que el juez no es indicador, entonces ahí genera. No, pero la tesis en sí no es baladía, le explico. Hace poco nos presentaron una tesis acá sobre el problema concreto sobre si el juez constitucional, me refiero al juez constitucional peruano, puede, además de interpretar el tipo penal, cerrar hermenéuticamente su interpretación y modificar el tipo, solamente la interpretación, para resolver un problema de afectación del debido proceso o derecho de persona. Claro, o sea, hipotéticamente diríamos que no. Hipotéticamente. Pero, ¿esa sería la respuesta? ¿O es que habría que trabajar el derecho comparado? ¿No? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, autores como Habermas? Y más concretamente, los metodólogos y filósofos del derecho español, García Amado y Manuel Atienza, ¿no? Respecto a la interpretación, ¿no?, del Supremo Tribunal Español, obviamente que podemos analogarlo a nuestro sistema nacional, ¿no? Obviamente que en el Common Law, como no hay código, ellos resuelven por jurisprudencia. Entonces, el juez norteamericano, el juez puertorriqueño, el juez que pertenecen al sistema inglés y todas las islas, sí puede crear derecho, ¿no? Teóricamente, si seguimos la tesis de Velasco y el alumno, el juez constitucional no lo podría hacer, ¿no? Porque este es un tema básicamente, en el caso peruano, del legislador. Pero ¿qué hacemos con las sentencias manipulativas? ¿Existen o no existen? Las sentencias manipulativas del Tribunal Constitucional. ¿Existen, pues, en la práctica? Existen. ¿Y son inconstitucionales? Yo diría que no. Es parte del análisis de un juez extrapenal que analiza dos cuestiones de fondo. La primera, afectación al derecho de la persona en todo su contexto.
y al debido proceso en todo su contexto, obtención de la prueba, investigación secreta por más de 2 meses o una inadecuación de la imputación típica, ¿no? Fue una tesis muy bonita, y que nos sorprendió mucho porque evidentemente el alumno postulaba, ¿no?, que el juez constitucional, a través de las sentencias manipulativas, sí podría reinterpretar el tipo penal. Lo que sí no puede es postular una ley referenda. Eso sí no puede, ¿no? Lo que sí un juez penal sí lo podría hacer, ¿no? Haciendo una interpretación del tipo y como dice el alumno, ¿no? Podría, dice, ¿no?, recomendar, ¿no?, lo que usted podría aprender en su tesis, ¿no? Cerrar el tipo con la siguiente definición. Política criminal, ¿a dónde va? Al legislador. Porque su propuesta de usted sería al legislador. O sea, no solamente dogmática, sino es de política criminal. Como dije en la primera clase, subrayen, todo trabajo dogmático tiene que terminar con una propuesta legislativa. Todo trabajo dogmático tiene, o procesal también, tiene que trabajar con una propuesta legislativa. En el caso de Ana Estrada, por ejemplo, tiene que haber propuesta legislativa. Ahora bien, hora 11:49. 11:49. Ya, listo. Vamos a dejar la sesión aquí, la parte teórica, para irnos a la parte práctica, ¿ya? Hay mucho que hablar, pero vamos a continuar. Nos estamos ayudando bastante con los videos y con los materiales, ¿ya? Bueno, tenemos el tiempo del caso. Pásame las tesis, por Pero favor. una acotación nomás, para terminar, las dos frases de hipótesis, la hipótesis de negación. ¿Ya? No, conceptualizó la variable. Claro, lo he dictado. Sí, lo he dictado. Sí. Fernández. Adelante, Fernández. 24. Hay 24, faltan 5. ¿Lo tienes para que lo proyectes tú? Lo voy a descargar un poquito. Ya, anda descargándolo, por favor. Solamente 19. Rosana Chávez, ¿tienes para que proyectes tu...? Sí lo tiene para proyectar. Sí tiene para proyectar. Sí, acá tienes para proyectar. Sí. Pero faltan. Falta 19. Voy a retirar el nuestro. Sí, por supuesto, claro. 4. ¿Ah? El 24 son 119. Hay 25 alumnos. Ya. Faltan 6. A ver, Todo lo que faltan. Trabajo. Trabajos. Carpio Zambrano. Ya. Carpio Zambrano. No estoy en la lista anotada. No, sí. A ver. Chávez, Fernández, se va listando Moya. ¿Ya? Los 3. Llegué muy tarde, no estuve presente, doctor. Tu trabajo no has traído, la próxima trae, ¿ya? Ya como que también veo y qué puntos tengo que tocar. Ah, no, pues por supuesto, si no, ¿para qué sirve el curso? Ya, doctor. Ya. Sí. ¿Puedo hacer esto? Sí, utiliza. Por favor, pues, por favor.
Doctor, ¿presento? Sí, por favor. A ver, vamos, colabórenos, porque la clase es para todos, ¿ah? Es para todos, ¿ya? A ver, señorita. Doctor, compañeros, buenos días. Les voy a presentar el proyecto de tesis que tengo avanzado, que el título es Impunidad y Corrupción, el papel de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú en el archivo de casos contra altos funcionarios. Ya, ahí nomás. Por ejemplo, el título, por favor, vean el título, Impunidad y Corrupción, 2 puntos, el papel de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en el archivo de casos contra altos funcionarios. El título es de recibo. Ya, ahora vamos a ver si es de recibo igual en la hipótesis, ¿ya? Vamos al problema principal. El problema principal es cómo afecta el archivamiento de procesos con pruebas aparentes por parte de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú. Ahí nomás. Miren el título y miren el problema principal. Estamos hablando de pruebas aparentes. O sea que la alumna ya identificó el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Usted no. ¿Cuál es el problema principal? El archivamiento de los casos de altos funcionarios por parte de la Comisión del Congreso. No. ¿El problema principal cuál es? ¿Quién dijo? Ya. 18. La prueba, está atenta. La prueba aparente. ¿Qué es una prueba aparente, señorita? ¿Qué es una prueba aparente? Son las pruebas evidentes, pero que no son tomadas en cuenta por la Comisión de Acusaciones. Ya, a desarrollar, ¿no? Pero ese es el problema. Siempre hemos dicho en la primera clase que el problema puede ser una categoría, ¿qué más? Un instituto, ¿qué más? O una institución, primera clase, ¿ah? Una categoría, un instituto o una institución. La prueba, ¿qué es? 18, al alumno que lo diga, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Es una categoría cognoscente. O sea, ya hemos encontrado en la alumna en el problema una categoría, la prueba. Quiere decir que el diseño hasta ahí está guardando la perfección en la investigación. Ahora vamos a las hipótesis, ¿ya? Primera hipótesis, problemas específicos. Primer problema específico. Atentos todos a la clase para todos, por favor. ¿Cuáles son los criterios utilizados por la Comisión de Acusaciones Constitucionales para archivar procesos con pruebas aparentes? Es de recibo. Es de recibo. Segundo problema. ¿Qué tipo de pruebas son más comúnmente consideradas insuficientes por la Comisión de Acusaciones Es de Constitucionales? recibo. Perfecto. Tercero. ¿Cuál es el impacto del archivamiento de casos en la percepción pública sobre la transparencia y efectividad del sistema judicial peruano? La pregunta ¿es una tesis dogmática? ¿Es una tesis sociológica? En función, 1, 2, 3, del primer supuesto del problema específico. Del tercer supuesto, tercer supuesto, 1, 2, 3. ¿Cuál es el impacto? Creo que ese, ¿no? Sí. El impacto del archivamiento de casos en la percepción pública. La tesis es dogmática, es sociológica. La pregunta no es para la alumna, es para ustedes. Sociológica. Y según su planteamiento, ¿es dogmática o sociológica? Sociológica. Entonces, en este punto de acá, ustedes ya se están dando cuenta que es sociológica. Y es deductiva e inductiva. O sea, no solamente tienen que trabajar, porque hay una parte de dogmática procesal, sino también muestreo. Bastante muestreo. ¿Verdad? Muestreo. Cuarto, ¿cuál sería? Cuarto.
¿Cómo afecta la falta de aprobación de la Comisión de Acusaciones Constitucionales a la capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones y acusaciones formales contra altos funcionarios? Igual, ¿ah? Igual. La pregunta es, ¿cuál es el universo de investigación de carácter empírica en el marco constitucional? Usted no lo responde. ¿Cuál sería el universo? A ver, si quieren ganarse un 18, usted. Todo el Perú. Toda la población del Perú. Muy amplio, muy amplio. ¿Cuál sería el universo? Los casos de altos funcionarios. No, ya se entiende que va a haber una mínima jurisprudencia de comisión de investigación. No sé, Los miembros de la comisión de... ¿Perdón? Los miembros de la... Por supuesto, los miembros de la comisión. Los miembros de la comisión. El primer universo. Segundo universo. Ministerio Público, ¿por qué? No, todavía no entramos al Ministerio Público. La comisión de acusación. La comisión de acusación. ¿No? Usted lo tiene esa parte, ¿no? Ya. Bien. Por último, ¿qué medidas ¿Qué medidas podrían implementarse para mejorar la colaboración entre la Comisión de Acusaciones Constitucionales y el Ministerio Público en la persecución de delitos cometidos por altos funcionarios? Ya, por ejemplo acá, lean el último punto, ¿qué medidas podrían implementarse para mejorar la colaboración entre Comisión de Constitución y Ministerio Público? Ahora, ¿esas medidas serán recomendaciones o de repente a la Luna le preguntaría, ¿serán recomendaciones simples o serían de pronto una propuesta del eje Ferenda? Una propuesta del libro. Una propuesta del eje Ferenda. Ya, anoten, propuesta del eje cuando se plantea implementación. Puede ser administrativa, puede ser de carácter ejecutiva, puede ser de carácter normativa, ¿no? Ejecutiva es cuando dice, ¿no? Como pasó en el caso de Ana Estrada, ¿no? Se le dieron recomendaciones para que regulen, ¿no? Ejecutiva, ¿no? Administrativa cuando un ente del Estado debe administrar, por ejemplo, cómo deben llevarse a cabo las diligencias, etc. Y una legislativa, ¿cuál sería su propuesta en este caso? Una legislativa. Respecto a que los casos de contratos funcionarios debería de conocer otra institución, doctor. ¿Cómo cuál? Como la Junta Nacional de Justicia. Claro. Ahora, ¿a qué junta? También, ¿no? ¿Cuál de la Junta Nacional de Justicia? No están muy criticados, ¿no? Independientemente de la parte política que no me interesa, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Hasta dónde va. Bien, vámonos entonces a lo que es sus hipótesis, ¿ya? La hipótesis general. Atentos todos, por favor. La hipótesis general es el archivamiento de procesos. No, colóquelo pues. Perdón, acá está. Sí. El archivamiento de procesos con pruebas aparentes por parte de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú obstaculiza significativamente la capacidad del Ministerio Público para acusar a altos funcionarios, lo que contribuye a la impunidad y disminuye la confianza pública en el sistema Sería judicial. interesante, con todo respeto lo digo, yo no soy político, si no estaría en otro lado, no estaría de profesor. El caso de los niños. La Acción Popular. Claro, ¿no? Ese es un caso ejemplar, ¿no? Que podría usted tomar como ejemplo, ¿no? Segundo, hipótesis específicas. La Comisión de Acusaciones Constitucionales utiliza criterios subjetivos y poco transparentes para archivar procesos con pruebas aparentes. Acá es un trabajo evidentemente dogmático, ¿ah? O sea, tienes que analizar resoluciones, ¿no? Porque usted habla básicamente de criterios subjetivos. Y si hablamos de criterios subjetivos, estamos hablando todo lo contrario aquí al derecho, pues, ¿no? O sea, todo lo que a mí me interesa, lo que yo creo. O sea, todo lo contrario al derecho, ¿no? Porque todo funcionario público debe fundamentar y argumentar su decisión. Eso es lo que a nosotros nos califica entre un Estado social y democrático de derecho y un Estado legal de derecho, ¿no? Un Estado social, democrático y de derecho debe fundamentar el funcionario su decisión.
En cambio, un Estado legal de derecho no. Y es lo que la alumna dice, ¿no? ¿Puede repetir? La Comisión de Acusaciones Constitucionales utiliza criterios subjetivos y poco transparentes para archivar procesos con pruebas aparentes. Poco transparente y ya estás entrando a otro nivel, ¿ah? Un nivel un poco ya sinuoso, ¿no? Estamos hablando aquí básicamente ya de un ayudín, ¿no? O sea, ya una acción que hasta cierto punto es delictiva, ¿no? Porque cuando hablamos de transparencia en un funcionario público, si no lo es, está afectando un principio principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es el principio principal del funcionario público? ¿Perdón? El correcto funcionamiento de la pública. El correcto funcionamiento de lo que administra y su función. Segundo, probidad, lealtad. ¿Perdón? Claro, legalidad, ¿no? Y comportarse conforme a sus leyes orgánicas. Y si estamos hablando acá Ética de la función pública. ética de la función pública, estamos hablando acá de criterios subjetivos poco transparentes, ¿no? Ya hay un indicio de que esas comisiones pues, no actúan conforme a derecho, y quien no actúa conforme a derecho transgrede la ley. ¿El otro? Las pruebas documentales y testimoniales son las más comúnmente consideradas insuficientes por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Las pruebas documentales y testimoniales son las más comúnmente consideradas insuficientes por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Sobre este aspecto tiene resoluciones. Sí, doctor. Ah, que toman perfecto. criterios contradictorios en base a pruebas aparentes y al momento de resolver, en ciertos casos sí procede la denuncia constitucional, pero en otras no. Perfecto. ¿El archivo continúa? El archivamiento de casos con pruebas aparentes deteriora la percepción pública de la transparencia y efectividad del sistema judicial peruano. Continúa. La falta de aprobación de la Comisión de Acusaciones Constitucionales impide que el Ministerio Público lleve a cabo investigaciones y acusaciones formales de manera efectiva contra altos funcionarios. De manera efectiva, ¿no? Generalmente esos casos se van a caer, ¿no? Sí. Bien. La implementación de medidas de mejora En la colaboración entre la Comisión de Acusaciones Constitucionales y el Ministerio Público incrementaría la eficacia en la percepción de delitos cometidos por altos funcionarios. Ya, pero ello nos está recordando, creo, algo anterior que también estarías planteando una solución del eje Ferenda, creo, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver, por favor, sobre ambos, quiero hacer si es lo mismo o no es lo mismo. Aquí, como medidas. Problema específico y el otro aparece como hipótesis, ¿ya? Cuidado. En uno aparece como problema específico y el otro como hipótesis. ¿Es correcto? ¿Sería correcto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿18? No. ¿Por qué no? Bueno, el problema es uno que es lo que se desea, lo que se está planteando. En cambio, la hipótesis algo es una afirmación tanto positiva y negativa. O sea, Claro. son cosas distintas. Claro. Habría que, o bien de pronto lo cambias, ¿no? O agregas a un adjetivo, una síntesis para modificarlo, ¿ya? Esa parte, porque ahí sí podemos tener problemas. ¿Qué más? Sí, en todo caso estoy con lo otro. Ya. Esto es para observar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Hasta ahí tengo, doctor. Ya, listo. Ahora, 18 me levantan la mano. ¿Por qué no aparece en lo que hemos visto, o aparece de repente alguien lo ha visto, ¿ah? Menos usted, ¿no? Porque usted conoce el tema. ¿Algún falsacionismo ha aparecido acá? ¿Ha aparecido sí o no? ¿Y por qué? Porque han estado atentos, me imagino, ¿no? ¿Hay algún falsacionismo acá? Levante la mano. Levante la mano. ¿Ah? ¿Cómo se verifica la apariencia de las pruebas? ¿Perdón? La apariencia de las pruebas. A ver, ¿qué parte? Como dicen pruebas aparentes. O sea, siempre estamos partiendo de que existen pruebas aparentes. No, ¿en qué parte está? Disculpa, para poderlo yo El leer. primer punto. Pruebas aparentes también en el primer punto, en realidad es de todo, ¿no? Sí, pero especifique usted. La pregunta es si aparece o no aparece un falsacionismo. Me da la impresión que sí, porque
Y ya, ¿en qué parte, por favor, sintetícelo? ¿En qué parte? Pruebas aparentes, A ver, veamos pruebas aparentes, ¿ya? Veamos pruebas aparentes. Ajá, ya, ¿dónde está el falsacionismo ahí? No, en otro párrafo, dice pruebas insuficientes, dice. ¿Sí? Entonces hay pruebas pero insuficientes, no hay prueba aparente. A ver, ¿en qué parte, por favor? El problema principal es el problema específico. ¿Ese? Ya. ¿Qué tipo de pruebas son más comunes consideradas insuficientes por la Comisión de Acusaciones Constitucionales? ¿Por qué sería un falsacionismo? Porque aparente es que parece que existe, ¿no? Pero cuando es insuficiente sí existe, pero es insuficiente, le falta fuerza. ¿Pero de qué manera? Porque dice que hay prueba y no hay prueba. Ya, estamos de acuerdo. En realidad sí hay pruebas, pero son insuficientes. El otro dice aparente prueba y no existe, en realidad prueba. Ya, a lo que voy, desde su punto de vista, ¿no? Estamos trabajando. Está bien, escúcheme. ¿Qué parte de este segundo capítulo del problema específico vulnera o contradice la investigación? ¿Hasta dónde está? ¿Qué parte? O sea, porque hay pruebas aparentes de archivo, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tipo de pruebas son más comúnmente consideradas suficientes por la Comisión? Sí, por favor. Yo creo que la deficiencia sería que en ninguno de los problemas específicos se ha consignado la posibilidad o la probabilidad de que haya procesos con pruebas aparentes que sí hayan continuado y sí hayan superado. Y recién ahí podría aparecer el falsacionismo. Antes no. 19 a la luna. ¿Ya? Anote, por favor. Antes no, ¿ah? O sea, antes no va a aparecer el falsacionismo. Considero de que la metodología de pruebas insuficientes debería de estar en la parte del problema principal, porque como dijo mi compañero, hablar de pruebas aparentes es asumir de que no existe, ¿no? En cambio, en pruebas insuficientes es asumir que hay, pero que sí existe, que no son suficientes, pero existen. Pero ¿sabes cómo se Y al soluciona? no haber en el planteamiento ¿Cuál es tu nombre? principal, Ánica Colmenares. Colmenares. ¿Sabes cómo se soluciona ello? Todos, ¿no? Como le dije a la alumna, lo suprimo. O me quedo con aparentes o me quedo con Insuficientes. o insuficientes. Pero esa palabrita cambiaría todo también. Esa única palabrita. Lo bueno, eliminaría todo el planteamiento. no, lo bueno que el nombre de la tesis es conforme al problema. Volvamos al problema, Fernández, al problema. Al problema principal. Problema. ¿Cómo afecta el archivamiento de procesos con pruebas aparentes? Ya que está diciendo que salen las insuficientes. Pues. Como dice Colmenares, ¿no? Y como dice usted. Cuando dice prueba aparente, siempre existe una prueba, no tiene la fuerza a poder. No, aparente, ¿existe o no existe? Es que en realidad, La apariencia que no existe. no estamos hablando físicamente o jurídicamente. Cuando uno valora, recién dice prueba aparente, ¿no? No, sí existe. Claro. Pero en este caso, escuche, en este caso, cuando hablamos nosotros de un archivamiento con pruebas aparentes, ¿qué estamos hablando? Ya hemos dicho al comienzo. Porque sale el archivamiento. Que no existe. Pero puede ser de manera, con todo respeto lo digo, caso los niños, ha hecho a propósito. ¿Atrás? Sí, más bien no se trataría no de una prueba aparente, sino de una motivación aparente. Porque creo que lo que se discute acá es que la comisión no está resolviendo conforme a la debida motivación, que existe todo el artículo 239 y que en ese momento que ellos resuelven con archivamiento, lo hacen con una motivación aparente. Es decir, Claro, ahí podríamos agregar ya apellido Rojas. 19, ¿no? Procesos con motivaciones de pruebas aparentes, ¿no?
Y ahí agregar. La motivación aparente, Sí, claro. requiere su motivación Exacto. y una falta de... Es de recibo su participación. Es de recibo. Esa es la diferencia. Ya, entonces decimos, ¿aparece la tesis de Karl Popper ahí o no? ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? 19. A ver, levante la mano. En el planteamiento del trabajo de investigación que estamos viendo, ¿aparece el falseacionismo de Karl Popper o no? A ver, ¿quién lo sustenta? A ver, ¿dónde está el falseacionismo? Lo que yo te digo es que la compañera da una, ¿cómo se llama? Una hipótesis, da una respuesta a una teoría, se puede decir, y esa teoría hace un resultado, ¿no? No da una respuesta a una teoría, da una respuesta a una práctica. No es una teoría, porque hemos dicho, es un problema de institución, instituto o categoría. Ya lo aclaró el alumno atrás. ¿Cuál es su apellido, señor? Atrás. El último, usted. Sí. Rojas, ya lo aclaró Rojas, es un problema de categoría, prueba. Y él va más allá, ¿no? Dice motivación aparente. Es un tema de una categoría, ¿no? ¿Qué es una prueba? ¿Qué es la prueba? Es la verificación de un hecho, ¿no? Y acá ese hecho no existe porque es aparente. Buena tesis, bonita. Ya, continúo. ¿Por qué o no aparece el falseacionismo? Doctor, A ver, yo considero que sí aparece. O sea, ¿en qué parte? Que la hipótesis general sí es falsable, en el sentido de que esta afirma que el supuesto de archivamiento de procesos con pruebas aparentes por parte de la comisión obstaculiza significativamente la capacidad de la fiscalía. No obstante, ello es falsable porque se puede realizar una observación o se podría verificar dentro de la investigación que este archivamiento no obstaculiza directamente la fiscalía, la orden de fiscalía entre los delitos disciplinarios. No, la Fiscalía lo que hace es una acusación y lo pone a disposición del Congreso. Sino que me refiero a que la incidencia que vendría a ser constituida por el procedimiento de procesos de pruebas aparentes por parte de la Comisión pueda no afectar u obstaculizar a la Fiscalía en sus funciones contra o lo que es persecución de delitos por sus funciones. O sea, aún así con ese defecto podría prosperar. Ajá. No, o sea, no obstaculizar no es lo mismo que prosperar. Ya, perfecto. O sea, acá ya está, la hipótesis está afirmando que obstaculiza. Pero podría determinarse también observarse que no lo hace, que no existe esta obstaculización en las labores de la Fiscalía. Claro, pero esa es una interpretación también válida, pero que no está planteada en la hipótesis. ¿Cómo podríamos decir que es un falsacionismo? No, la pregunta fue, doctor, si la hipótesis era falsable. Claro. ¿Cuál sería la hipótesis falsable acá? ¿La cuál? La general, digo. Ah, la hipótesis general. Volvamos a la hipótesis general. A ver, alumna, defienda usted su hipótesis general. La hipótesis general es que el archivamiento de procesos con pruebas aparentes por parte de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú obstaculiza significativamente la capacidad del Ministerio Público para acusar a altos funcionarios, lo que contribuye a la impunidad y disminuye la confianza pública en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, al momento de hacer su acusación, pone a disposición del Congreso si procede o no. Si el Congreso lo archiva, el Ministerio Público no puede acusar, o sea, se queda ahí. Claro. No le damos atribución. O sea, es decisión y poder de la Comisión de Acusaciones si procede o no. Y muchos casos se han archivado. Sí, doctor, compañera, yo puse una observación, doctor. El tema es, lo enfoco yo desde un tema de control político. Entonces yo veo y trato de ir al tema principal, al título y al fundamento. Lo veo más un tema constitucional y o procesal. Pero no lo veo muy como que va al tema penal. A menos que vaya enfocado o complementado con delitos contra la administración pública o hechos peculados, o sea, tratar de ser más específico.
Pero por ahí la doctora Constelación, porque está bien trabajado, pero el enfoque yo lo veo como que va por ahí. El control político y es un tema transversal. Pero usted no cree que eso sería un problema, perdón, no sería un tema ya del desarrollo de la tesis en cuanto al marco teórico, o sea, los capítulos, porque obviamente que acá solamente está la parte de la cabeza. Lo que usted está indicando, ¿usted no cree que ya sería el desarrollo de la tesis? Sí, doctor, pero ahí va, no sé si es que acá la facultad permita que ese tipo de... Por supuesto, claro, para eso están los capítulos. Sí. Respecto a la intervención del compañero, cuando yo menciono el Ministerio Público y la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la Fiscalía Suprema, netamente, para hacer una acusación es delitos penales. No puede hacer acusación sobre un caso administrativo u otro, ¿no? Son netamente delitos, pero son altos funcionarios y es la Fiscalía Suprema. Hora 12:04. Bien, a grandes rasgos voy a dar mis consideraciones finales. La tesis planteada reúne los requisitos mínimos de la unidad posgrado, ¿no? Hay una delimitación del tema, pero su objeción de usted es correcta, pero habría que desarrollar los capítulos, ¿no? Habría que ver cómo usted va a desarrollar los capítulos y ahí recién aparecer el falsionismo. Porque hemos dicho nosotros, ¿el falsionismo aparece en las hipótesis o en el desarrollo de la tesis? El desarrollo de la tesis, pues. Es obvio que a estas alturas no le podríamos exigir al alumno un falsionismo. Claro está, que de repente en las revisiones podría haber uno, pero obviamente ese alumno sería un Messi, ¿no? Un Maradona que habría sacado una hipótesis de esa naturaleza, ¿no? Habría que verlo. Bien, dada la hora avanzada, defensa, doctor Falcón, defensa de proyecto de investigación de la alumna Fernández 19, ¿eh? Perdón, Chávez, disculpe. Chávez, no te vas a equivocar. Chávez, coloque ahí con o a cuenta de que acá 30 días nos plantee su desarrollo de por lo menos del primer capítulo, el nombre nada más, los capítulos, primero, segundo capítulo, y ya después el desarrollo del tema. Ya. Bien, muchas gracias por su presencia, ya los alumnos Fernández y Moya para la próxima clase, ¿ya? Muchas gracias por su presencia y será hasta el próximo sábado. Gracias. Sí, claro. Sí, por supuesto.